Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Venezuela, un régimen aferrado al poder que sustenta su legitimidad apelando a la imagen de un expresidente difunto. Cristo Redentor se hizo carne, se hizo nervio, se hizo verdad en Chávez. Venezuela, una oposición encrucijada que pese al respaldo electoral de medio país parece no encontrar la fórmula para mantener la unidad y reconquistar el poder. Los que quieran cambio en Venezuela, el cambio tiene que ser en la Constitución. Es la única vía. No inventemos otras vías. El nuevo pulso electoral será el próximo 8 de diciembre, día en el que los venezolanos nuevamente acudirán a las urnas para elegir alcaldes y consejos municipales. Se equivocan si creen que con amenazas, con ataques, con golpes, con persecución política, con chantajes, nos van a dividir. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el director de la revista Z y del diario El Nuevo País de Venezuela, Rafael Poleo, debate con Pedro Pedrosa, director de estrategia de Polemos Politic Consulting, sobre el estado actual de la oposición venezolana y la vigencia del poder político de Hugo Chávez 5 meses después de su muerte. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Muy buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Al cumplirse 5 meses de la muerte del máximo líder del chavismo, la política en Venezuela continúa altamente polarizada. Al mismo tiempo que el oficialismo cimenta su permanencia en el poder, la oposición parece no encontrar una ruta clara para hacerle un contrapeso político efectivo al presidente Nicolás Maduro. El punto clave de esta noticia. En este contexto, Venezuela avanza hacia un nuevo pulso electoral. El próximo 8 de diciembre, nuevamente chavistas y antichavistas medirán su poder en las urnas, donde serán elegidos 335 alcaldes y cerca de 2.400 concejales. Si la gente quiere paz y quiere buenos gobiernos en su municipio, garantice que ganen los candidatos y candidatas a la revolución, que son además los mejores. Jóvenes, mujeres y hombres que son los mejores, que están capacitados política, humana, moral y profesionalmente para ser los mejores alcaldes. Vamos a tener los mejores candidatos y candidatas y los mejores alcaldes y alcaldesas de nunca antes en la historia política de Venezuela. La banalización de la política es agarrar a una persona porque salga en la prensa o salga en la televisión y tirarlo de candidato. Eso es la banalización de la política. Es como tratar de que el trabajo social, el trabajo que lleva una persona años en su comunidad, eso no tiene ningún valor. Aquí lo que importa es ser famoso. Cuidado, eso es la banalización de la política. El punto clave de la noticia. La responsabilidad política que recae en el líder de la oposición, Enrique Capriles, quien en las últimas elecciones presidenciales obtuvo el voto de más de 7 millones de venezolanos que votaron contra el chavismo. Pese a las denuncias de fraude que fueron hechas tras los comicios, hoy el presidente Nicolás Maduro no solo goza de reconocimiento internacional, sino que también hábilmente ha logrado neutralizar los cuestionamientos internos que pesaban sobre su elección. Así es la vida. De 18 elecciones hemos ganado 17. Una más amplia la brecha, otra menos amplia, pero es la victoria de la democracia. Las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril en Venezuela, en la que una cuestionada diferencia de votos le dio una supuesta victoria al oficialismo, permitieron a la oposición mostrarse fortalecida.
Nicolás Maduro obtuvo, según el Consejo Nacional Electoral, 7.587.579 votos frente a 7.363.980 de Enrique Capriles. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. El entonces candidato Enrique Capriles prometió que el triunfo oficialista sería temporal. La oposición veía una luz de esperanza. Más motivos, más fuerza para este mientras tanto. Y le digo a Venezuela, esto es un mientras tanto. Pero finalmente, el Consejo Nacional Electoral confirmó los resultados tras finalizar una cuestionada auditoría a los votos emitidos. El ambiente de tensión postelectoral pareció enfriarse desde entonces. Lo mismo, en opinión de analistas, ocurrió con la imagen de una oposición que llegó unida y vigorosa a las presidenciales. 5 meses han pasado desde la muerte del presidente Hugo Chávez y 3 meses y medio desde la posesión de su sucesor, Nicolás Maduro. El heredero del chavismo, pese a los crecientes problemas de desabastecimiento de alimentos e inseguridad en su país, se muestra cada vez más afianzado en el denominado proyecto político del socialismo del siglo XXI. Su pilar, sin duda, ha sido legitimar su mandato aferrado a la imagen del difunto Chávez. Cristo Redentor se hizo carne, se hizo nervio, se hizo verdad en Chávez. Mientras tanto, la oposición permanece en la encrucijada de lo que será su futuro próximo. El líder Capriles ahora le apunta a nuevas estrategias. No se sabe si el caudal de votación recogido en abril permanece intacto o si, por el contrario, parte de ese potencial político está decepcionado frente a una prometedora lucha por el cambio en Venezuela. Venezolanos, venezolanas, les digo con mucha firmeza, esta lucha no ha terminado. Muy bien, comenzamos entonces el programa La Noche, no sin antes plantearle la pregunta a todos nuestros televidentes, la pregunta que hacemos a través de Twitter para que nos la respondan a través de redes sociales. A 5 meses de la muerte de Hugo Chávez, ¿cree usted que la oposición en Venezuela se ha fortalecido o se ha debilitado? Es la pregunta que hacemos a todos nuestros televidentes. Los invitamos a que respondan a través de Twitter y a lo largo de este programa estaremos publicando las opiniones que ustedes nos entregan a través de redes sociales. Saludo de Miami, Florida, a Rafael Poledo. Él es reconocido periodista venezolano, director de la revista semanal Z y del diario El Nuevo País de Venezuela. Rafael, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches. También saludamos a Pedro Pedrosa, él es director de estrategia de Polemos Politic Consulting, especialista en Derecho y Política Internacional y también es militar retirado de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Lo hemos invitado también para que nos acompañe en este análisis, en esta radiografía que vamos a hacer del estado de la oposición en Venezuela a 5 meses de la muerte del presidente Hugo Chávez. Señor Pedrosa, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Gracias, Jefferson. Buenas noches a ti y a toda la teleaudiencia que nos ve en América Latina a esta hora. Bueno, señor Pedrosa, voy a comenzar con usted este análisis que pues le estamos planteando hoy a nuestros televidentes. El pasado lunes se cumplieron 5 meses de la muerte del presidente Hugo Chávez. Desde ese momento Nicolás Maduro asumió el poder en Venezuela y para muchos se crearon unas expectativas muy altas de lo que iba a ser el papel de la oposición. Efectivamente, en las elecciones presidenciales la oposición venezolana logró una votación histórica, prácticamente por menos de 200.000 votos, aparentemente perdió las elecciones presidenciales, pero de alguna forma hubo una crítica o un cuestionamiento a la legalidad de la elección de Nicolás Maduro como presidente y finalmente esas críticas se quedaron en eso, en críticas. Y hoy finalmente pues muchos critican de alguna forma la posición que ha tomado estos líderes críticos al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cuál cree usted que es el estado actual de la oposición en Venezuela, hoy 5 meses después de la muerte de Hugo Chávez? Bueno, buenas noches. El estado actual de la oposición es bastante difícil. Se ven entre actuar están en una trampa entre las cuales se ven entre actuar racionalmente y actuar de forma coherente, por contradictorio que parezca.
La coherencia sería insistir sobre lo que ellos mismos han dicho, o quienes creemos en eso, que ha ocurrido un fraude electoral y que por tanto el Estado está total y absolutamente controlado por el gobierno en todas sus instancias y actuar en esa dirección. Sin embargo, pretenden o van a asistir a un proceso electoral nuevamente el 8 de diciembre que atenderá asuntos accesorios y no sustantivos. En ese sentido, la gente que vota por la oposición, porque hay que hacer una distinción entre la oposición como la masa de 7.400.000 venezolanos que no apoyan al proyecto chavista, y la oposición formal instalada en la mesa de la Unidad Democrática. La oposición formal quiere asistir a un proceso electoral. La oposición, como masa de ciudadanos electores, no está del todo convencida, porque es una contradicción que a ti te digan, nos hacen fraude, pero igual vamos a votar. Esa es la trampa en la cual nos encontramos desde el año 2006, en la cual se tomó nuevamente la senda electoral, por decirlo de alguna manera, y mientras no se rompa la dinámica que se ha llevado hasta el momento, pues la oposición continuará en esta trampa. Señor Pedro, permítame, voy con Rafael Poleo de Miami. Le traslado esa misma pregunta, señor Rafael Poleo. A propósito pues, de ese planteamiento que hace el señor Pedro Pedrosa, ¿cuál cree usted que es el estado actual de la oposición en Venezuela? ¿Está ante un reto, está ante un dilema, digámoslo, bastante difícil? Porque por un lado debe participar en las elecciones del próximo 8 de diciembre, porque de alguna forma los mismos opositores han planteado que deben estar en el escenario democrático dando la pelea contra el presidente Nicolás Maduro, pero por el otro lado están criticando y han dicho que pues, no reconocen la legalidad del sistema electoral venezolano. Explíquenos usted esta disyuntiva en la cual se encuentra la oposición venezolana, señor Polea. Mire, la oposición ha progresado de elección en elección. Eso es visible y es medible. Vimos que en abril, lo acaban de señalar ustedes, la diferencia fue de apenas poco más de 200.000 votos sobre un universo de 15 millones de electores. De manera que la oposición sí ha progresado mucho. Ha logrado un liderazgo unificado, reconocido, y por supuesto tiene sus problemas. Algunas contradicciones aparentes, pero es que en estas elecciones, a medida que se va ajustando la vigilancia, a medida que se van mejorando los mecanismos de vigilancia con que cuenta la oposición, y a medida que la desconfianza internacional va obligando al régimen a limitar sus excesos en la manipulación de los votos, la situación se va haciendo más acedera, más practicable el camino electoral, y en las municipales es particularmente practicable porque es relativamente fácil controlar los votos en un municipio, que cada dirigente, por ejemplo Antonio Ledesma en Caracas, es capaz de vigilar sus votos. En Maracaibo, un Nuevo Tiempo es capaz de vigilar sus votos. Eso en unas elecciones presidenciales es mucho más difícil. Hay que tener en cuenta también que el gobierno también tiene sus propios problemas. El gobierno ya no tiene carisma, no está el carisma de Chávez, y Maduro tendrá sus virtudes, pero carisma no tiene. De manera que el factor carismático que pesaba tanto, imagínense lo que era que de golpe se presentara Chávez en Barquisimeto, eso podía inclinar la balanza electoral municipal en Barquisimeto, si él pedía directamente el voto para el candidato oficialista. Bueno, ya eso no existe. Y algo más importante, ya no hay dinero para llevarlo a los barrios. De manera que yo diría que el resultado que el gobierno obtenga, si quiere póngalo al revés, el resultado que la oposición obtenga va a depender de las gestiones del gobierno para obtener $6.000 millones de préstamos, de nuevos préstamos chinos, y que esos $6.000 millones lleguen a tiempo para que se sienten en los barrios en las elecciones de diciembre. Esos son los factores que están en juego, pero la oposición está en una posición, en una postura cada vez menos inconfortable, ya que no podemos llamarla confortable, y puede esperar un resultado muy interesante de unas elecciones municipales.